Antes de que los romanos llegaran a Hispania, con sus costumbres y su lengua, el latín, los pobladores que residían en estas tierras tenían sus lenguas propias, de las que hay vestigios con un rastro difícil de seguir, pero la memoria de los conquistados bien merece un hueco en la historia. Cuando los romanos pisan por vez primera la península ibérica en el año 218 a.C., se hablaban en ella varias lenguas. Es precisamente la llegada de los romanos la que termina provocando la desaparición de casi todas ellas. Y nosotros hoy hablamos lenguas neolatinas. Solo permanece el vasco antiguo. Nos vamos a adentrar en un programa en el que queremos desentrañar una cuestión de la que yo creo que sabemos muy poco todos, que es qué pasaba antes de llegar los romanos con las lenguas que existían aquí en Hispania. Bueno, para aclarar esta cuestión, hoy hemos invitado al catedrático de Filología Clásica, Juan Luis García Alonso. Juan Luis, muchas gracias por venir al programa. Gracias a vosotros por la invitación, o a vosotras, podría decir. Eso es. Las tres personas que formamos el equipo, Susana, María y yo, te agradecemos que hayas venido, que hayas aceptado venir, además a este espacio que te gusta mucho, que es el Museo del Cerro de San Vicente. Les damos las gracias a los responsables de este lugar, al Ayuntamiento de Salamanca, a la Sociedad de Turismo, por habernos abierto las puertas para poder charlar de esta cuestión. Nos decías, me encanta el sitio, ¿no? Porque viniendo de un mundo que es la cultura antigua, estar aquí te parece extraordinario, ¿no? Sí, es fascinante. Yo también les agradezco que nos hayan permitido hacer esta conversación, o mantener esta conversación aquí. He visitado el lugar más de una vez porque creo que es un poco el cordón umbilical entre Salamanca y ese pasado prerromano del que estabas hablando, precisamente. Más claro que aquí en ningún sitio se aprecia. Pues estamos aquí inspirados para hablar de este asunto. Decía yo, catedrático de Filología Griega. Esto suena muy profundo, muy intenso, muy antiguo y uno dice, bueno, ¿y ahora los estudiantes que eligen hacer filología griega o filología clásica, qué perfiles tienen y cuántos estudiantes tenéis en la facultad ahora mismo? Pues en estos momentos, aunque hay por supuesto oscilaciones, en estos momentos empiezan el grado entre 25 y 30 estudiantes cada curso, y la mayoría de ellos sienten esta atracción o fascinación por el mundo antiguo, por la cultura clásica, por la Roma esa que nos fascina, por Grecia, que se percibe como el origen de la civilización occidental. La mayoría de ellos terminan siendo profesores de enseñanza secundaria, ¿no? Es el ámbito en el que hay un número más importante de trabajos para ellos, sí, yo diría. Hay otras salidas, pero la mayoría son profesores, ¿no? Sí, luego, por supuesto, pues uno puede trabajar como mediador intercultural, cuestiones relacionadas con la conservación del patrimonio, traductores, asesores en esto que ahora se llama humanidades digitales. Realmente hay unos cuantos ámbitos adicionales del saber o del mundo laboral que les puede encajar también a ellos. Saber lo que ocurría en este mundo clásico. Bueno, hay esa expresión que no sé si aún hoy se utiliza mucho, que es eso de sabe latín, a mí me gusta mucho, ¿no? Que bueno, ya dice bastante de lo que interpretamos de las personas que estudian ese mundo clásico. El latín es nuestra fuente fundamental en el castellano, en el español, en las lenguas romances, pero claro, antes de que llegaran los romanos, por aquí había muchas cosas. Y también el griego, porque decimos que eres catedrático de griego. Del griego tenemos como menos en mente, que también hay muchas palabras españolas que vienen de ahí, quizá porque la mayoría vienen de ámbitos muy concretos, como la medicina o la botánica, o igual no tanto, ¿no? Sí, bueno, la diferencia fundamental es que el español que hablamos es una lengua neolatina, es decir, es un latín del siglo XXI. Entonces, el grueso de nuestro vocabulario es de origen latino. Pero hay palabras de origen griego, algunas de ellas muy cotidianas, que no relacionamos con los griegos. No sé, a título de curiosidad, la palabra taxi es una palabra griega. ¿Ah, sí? O sí, significa algo así como rápido, ¿no? Entonces es el transporte rápido. O palabras como teoría o problema,
o reloj son palabras que en última instancia tienen origen griego. Y que desde luego no asociábamos de entrada. No las Siempre, asociamos. si te dicen palabras griegas, pues te vas automáticamente a alguna enfermedad, a alguna Dermatitis. planta. Exacto, te vas por ese lado, ¿no? Bueno, antes del latín y el griego, hay cualquiera que haya estudiado un poquito algo relacionado con la lengua o que haya leído algo, aparece la palabra indoeuropeo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa? Antes había un idioma que se hablaba en lo que hoy es Europa. ¿El indoeuropeo cómo lo definimos? ¿Como un idioma? ¿Como qué? ¿Cómo lo contamos? El indoeuropeo es una reconstrucción de un origen común para muchas lenguas. Si nos imaginamos, es la metáfora que se utiliza más, un árbol, el indoeuropeo es el tronco de ese árbol. Y las lenguas que se hablan hoy en una parte muy importante del mundo son ramas de ese árbol. Pero los indoeuropeos, por decirlo así brevemente, son personas que vivían hace unos 4.000, no, mejor dicho, hace unos 6.000 años, entre 6.000 y 4.000 años, en una zona que ahora está en guerra, la zona que se disputan Ucrania y Rusia en estos momentos, en el norte del Mar Negro, entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Ahí hemos localizado el punto de partida de una cultura y de una lengua que se difunden por toda Europa y posteriormente, gracias a los movimientos de los pueblos europeos, por el resto del mundo. Hoy la mitad de los hablantes del planeta hablan una lengua de origen indoeuropeo. La mitad de los hablantes del planeta. Exactamente. Caramba, es mucho eso, ¿eh? Muchísimo, sí. Bueno, y aquí, en lo que hoy es España, sí, había pues varios idiomas. Yo tengo por aquí apuntado idiomas, sí, idiomas puedo decir, ¿no? Sí, claro. Varias lenguas. Íbero, celta, celtíbero, tartésico, lusitano. ¿Esto lo podríamos colocar un poco así brevemente? Sí, vamos a ver. Los romanos llegan a la península ibérica en el año 218 a.C. y cuando llegan aquí se encuentran una península compleja desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista lingüístico. De las lenguas que había en la península ibérica, varias de ellas, en concreto dos que hemos identificado, son ya lenguas de tipo indoeuropeo y responden a invasiones o penetraciones de esas lenguas, probablemente por los Pirineos, en una época anterior a la llegada de los romanos. Estas son el celtibérico, que se hablaba, pues, no sé, ahora Soria, Guadalajara, La Rioja, Teruel, hacia Madrid, Segovia, y posiblemente llegaría o hasta Salamanca o cerca de Salamanca. Insisto en lo de posiblemente y luego explicaré por qué. Otra lengua indoeuropea que se hablaba en la península era el lusitano, que se hablaba en el centro de Portugal, en Extremadura, y penetraba seguramente hasta el sur de Galicia por lo menos. Salamanca está entre las dos. Salamanca es una zona en la que podemos deducir que había hablantes de eso que llamamos celtibérico y había hablantes de eso que llamamos lusitano y que eran una zona fronteriza, podríamos decirlo de esta manera. Ajá. El celtibérico, por un lado, estamos diciendo, y el lusitano. Y el lusitano. Y luego las lenguas preindoeuropeas, lenguas que aún no habían sufrido el cambio lingüístico que implica adoptar una lengua indoeuropea, serían los hablantes del vasco antiguo, que estaban más o menos donde están ahora, el País Vasco, Navarra, la parte del País Vasco francés y zonas limítrofes, parece que incluso hasta el norte de la provincia de Soria. Y por toda la costa mediterránea, la lengua ibérica, desde el Rosellón francés hasta la provincia de Almería. En la parte occidental de Andalucía se hablaba lo que llamamos tartésico, que es otra lengua preindoeuropea. Distinguimos tres, el vasco, el ibérico y el tartésico. Parece que hay algunas inscripciones que se encuentran pues, en excavaciones arqueológicas, que están guardadas en los museos y que están en una lengua irreconocible, o sea, que tienen un alfabeto que no es el alfabeto romano. Claro, eso complica mucho las cosas, ¿no? Complica mucho las cosas, efectivamente. Evidentemente, para poder saber algo de las lenguas que se hablaban en el país, tenemos que recurrir a los textos que había, que hemos encontrado. Podemos decir que tenemos en torno a 3.000 textos, inscripciones en lenguas prerromanas, mal repartidos. Por ejemplo, el lusitano, que es el que menos tiene poco más de media docena. Y están en alfabeto latino.
Así que eso, para el punto de la historia de la escritura, no nos influye. Los fenicios, que estaban en otra zona en guerra, porque estaban entre lo que ahora es Palestina y el Líbano, eran comerciantes. Y yo siempre me acuerdo de los fenicios cuando estamos en un edificio como este. Los fenicios comerciaban con los tartesios. Les interesaban mucho los metales. Y los tartesios les vendían metales. Y los tartesios en la península ibérica los buscaban por la llamada Ruta de la Plata, llegaban hasta aquí, buscaban el material. Y los fenicios traían la escritura. La escritura fenicia era una escritura muy particular, le llamamos alfabeto, pero no escribían las vocales, como hacen todavía hoy las lenguas semíticas. Los tartesios adoptan en torno al siglo VIII a.C. el sistema de escritura de los fenicios, y se utiliza un sistema de escritura derivado del fenicio en la península ibérica hasta que llegan los romanos. Cuando llegan los romanos, traen su sistema de escritura, que en realidad es un derivado indirecto también del alfabeto fenicio, pero que les ha llegado a los romanos de los griegos, y en la península terminan sustituyendo el sistema. Todo lo que es el norte y noroeste de la península, por ejemplo Salamanca, no llegó a tener escritura antes de la llegada de los romanos. Me ha sorprendido mucho esto que has dicho así como de pasada, de no escribir las vocales. No escribían las vocales. Pero ¿y cómo se aclaraban entonces? Porque pues imaginemos una palabra nuestra así, quitando las vocales. Pues sería, por eso todas las lenguas que utilizan como modelo el alfabeto fenicio, que no son semíticas, terminan inventando un sistema para incorporar las vocales en la escritura. En las lenguas semíticas, como la estructura de consonantes sigue un orden fijo y morfológicamente es posible reconstruir las palabras, todavía hoy en hebreo, en arameo o en árabe, salvo algunos simbolitos pequeños que han añadido después, habitualmente no escriben o no han escrito las vocales. Qué curioso. Bueno, hoy día podríamos decir, en nuestro castellano actual, sí. Pues esta palabra es de origen tartésico, celtíbero, ¿sí? ¿Hay palabras? Algunas sí. A ver, hay lenguas que conocemos mejor que otras. Las que son de origen indoeuropeo, como el celtibérico y el lusitano, no dejan de ser primas del latín o del griego, que son lenguas que conocemos muy bien. Incluso primos lejanos del propio español, que es una lengua neolatina. Hay palabras concretas del español que son de origen céltico, es decir, celtibérico en la península ibérica, como camisa, como brezo, como braga, como nava, en el sentido geográfico del término. Y ya que he hablado de geografía, topónimos muy conocidos, nombres de lugar muy conocidos para nosotros, como Miróbriga o Segovia, son de origen celtibérico. El origen es celtibérico. Sí. ¿Y por qué se sabe? O sea, ¿tienen alguna característica común para que digas, pues sí, mira, tienen...? Sí, la parte briga, de Miróbriga, es relacionable con el nombre de Burgos. En las lenguas germánicas hay un proceso fonético que nos permite identificarlo. Esa R inicial pasa a ur, y por eso conocemos Burgos, Hamburgo y todas estas ciudades que terminan en Burgo, que están en países germánicos. Nuestro Burgos fue por las invasiones visigóticas. Ese mismo fonema, en las lenguas célticas, en lugar de pasar a ur, pasa a ri. Y briga significa técnicamente como un castro, una elevación fortificada, es el punto de partida. Y de ahí pasa a ser ciudad, porque normalmente las ciudades están en un lugar fortificado, en una elevación. O sea, si buscamos en el diccionario, por ejemplo, la palabra brezo, no pone de origen latino, ¿no? Camisa. Normalmente debería poner, pero claro, hay más teorías, ¿no? Yo doy la teoría dominante y en la que yo creo. En la que has estudiado y en la que confías. Sí. Hay veces que las etimologías son hipótesis y no siempre son la misma hipótesis, claro, ¿no? Por ejemplo, el nombre de España. Hispania es un nombre de origen semítico que ha dado lugar a muchas explicaciones. Se ha dicho que significaba la isla de los conejos. Sí. Otra hipótesis muy seguida por mucha gente es la isla del norte. Claro, desde el punto de vista de los fenicios es la isla del norte. Una que a mí me gusta mucho es de unos semitistas o personas que trabajan con lenguas semíticas que dicen que significa la isla de los forjadores de metales.
y parece que tiene bastante sentido, ¿no? En este mismo yacimiento, cuando estuve aquí la última vez, contaron que hay restos materiales que indican un contacto directo o indirecto con gentes del sudoeste de la península ibérica, con tartesios. Y esto implica ese comercio interior que tiene que ver con el comercio después de los tartesios con los fenicios. ¿Y por qué venían los fenicios aquí? Buscando metales. Entonces, si para los fenicios Hispania significa la isla de los forjadores de metales, tiene pleno sentido, ¿no? Claro, esto de las etimologías, mucho hay de ciencia demostrada, mucho hay de opiniones diferentes, eso es, obviamente basadas en cosas científicas, ¿no? Pero algunas son más fiables que otras, como pasa siempre en la ciencia, ¿no? Claro, eso sí. Hace unos años se le ponía a la gente una sanguijuela para que se encontrase mejor, y ahora eso hemos abandonado la... Bueno, afortunadamente, claro, estas cosas no son tan graves en ese sentido. Si un investigador defiende que Hispania es el lugar de los conejos, ¿no? la península de los conejos, y otro defiende que está relacionado con los metales, pues bueno, la cosa no va más allá, ¿no? Tiene otro efecto. Claro, no es fácil analizar las lenguas que ya no existen hoy, porque las fuentes pues son escasas y a veces incomprensibles, ¿no? Es lo que estamos hablando. Me decías, cuando charlábamos de preparar este programa, que una fuente muy obvia son las inscripciones funerarias. Eso es. Porque este afán de permanencia que tenemos ha existido siempre, ¿no? Es verdad. Sí, es curioso, porque de muchas regiones de la península ibérica, por ejemplo esta en la que nos encontramos, los únicos textos de época antigua que tenemos son inscripciones, en Salamanca son todas escritas, están todas escritas en latín, pero suelen ser en un porcentaje muy alto inscripciones funerarias, en las que pone aquí yace fulanito de tal, que tenía X años, sus padres se llamaban tal y tal, y pertenecía al grupo o a la tribu o al clan de los fulanitos. Eso es la estructura más frecuente de inscripciones. Y de ahí obtenemos información a partir del nombre propio, de los nombres propios. Y vemos una evolución. Las más antiguas están escritas en latín, pero los nombres propios son de lenguas indígenas, no son romanos. ¿Hay algún nombre propio que recuerdes ahora, por ejemplo, que podemos decir? Uno de los más frecuentes es ambatus. 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 Otro, reburrus. Nos suena en español así un poco raro. No me gustaría llamarme, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el burro. Hay muchos, ¿no? Están conservados muchísimos nombres. Esos son de origen anterior a los romanos, ¿no? Y ahí se va viendo la evolución de cómo va el latín ganando terreno. Pues sí, porque va pasando a un momento en el que el nombre del hijo es típicamente romano y el nombre del padre todavía no. Y la siguiente fase es que tanto hijo como padre tienen nombres romanos. ¿Ves perfectamente? O sea, primero el padre se llama, como decías antes, Reburrus, ¿no? Y el hijo se llama Julius. Octavius, o lo que sea. Sí. Y luego ya los dos nombres son romanos. Eso es. O sea, que hay una fuente de información estupenda, ¿no? Sí, además son muchas, ¿eh? Inscripciones de este tipo hay muchas. Nos gustaría tener alguna más en lengua indígena. Últimamente hemos detectado que algunas están aparentemente escritas en latín, pero ya sabes, ¿no? El latín tiene sus declinaciones y sus casos y tal, y a veces la forma flexiva, la desinencia, no es, entre comillas, correcta en latín. Y pensamos que es que está declinado en la lengua indígena. Eso es muy interesante. No todas las inscripciones son funerarias, a veces son, también muy típico, dedicatorias a un dios. Si le pides a un dios cualquier cosa y le dedicas algo, le dedicas unos sacrificios de unos animales y otro tipo de inscripciones supongo que no hay, ¿no? Bueno, hay algunas que son, por ejemplo, de propiedad. Tú marcas que este platito tan precioso que has hecho es tuyo y pones tu nombre y dices, este plato es de fulanito de tal. ¿Sí? O a veces este plato o este vaso o este artilugio lo ha fabricado tal persona. Es el nombre del fabricante. El nombre del fabricante. Me llama mucho la atención a mí eso de querer dejar constancia, incluso hoy día, por ejemplo, en los cementerios.
hay nichos que tienen ya, que están vacíos, porque afortunadamente no se ha muerto la familia, pero arriba pone propiedad de la familia fulanito, ¿no? O sea, esto ya viene de lejos, este afán de dejar es la verdad propiedad que yo por creo que lo escrito. que nos pasa en cierto modo es que nos gusta dejar recuerdo, ¿no? Nos gusta dejar memoria de nuestro paso. Y esto ha pasado siempre, ¿no? Y a las familias también. Los cementerios, básicamente toda la información que encuentras en un cementerio es cómo se llamaba la persona, en qué fecha nació, en qué fecha murió, quiénes eran, a través de los apellidos, quiénes eran sus padres y demás. Sí, sí, a mí me llama más la atención cuando todavía no se ha muerto y aparece ya el nombre de propiedad de tal persona, ¿no? Porque la propiedad también se quiere marcar. Hemos pasado así muy por encima por el vasco. Sí. Claro, uno siempre se imagina a los vascos como los irreductibles galos, ahí en su pequeño espacio, manteniendo su lengua, que esto es una rareza, ¿no?, en realidad. Sí, es que además imaginemos el proceso, es un proceso largo, porque cuando parten aquellos antepasados lingüísticos, por lo menos, muy remotos nuestros, en lo que ahora es Ucrania, estas personas, es curioso, eran pastores, domestican el caballo, tienen la rueda, tienen el carro y desarrollan una mutación muy curiosa, la tolerancia a la lactosa. En aquel momento, la mayoría de los europeos occidentales no eran tolerantes a la lactosa. Hoy casi todos lo somos. Hay otros lugares en el mundo, por ejemplo en Japón, en China, donde la mayoría de la gente no es tolerante a la lactosa. Si tú desarrollas esa tolerancia, te haces más autónomo. Si eres un pastor y eres tolerante a la lactosa, puedes viajar donde quieras. Y estos antepasados lingüísticos nuestros, los que he llamado proto-indoeuropeos o indoeuropeos, se les sigue el rastro, los arqueólogos les siguen el rastro, cómo van avanzando a lo largo de Europa, hasta el punto de que hoy en Europa, si quitamos el vasco, quitamos el húngaro, el finés y el estonio, todos los demás hablamos lenguas indoeuropeas. Cuando llegan a la península ibérica, bueno, dicho de otra forma, el vasco es la única lengua no indoeuropea en todo el occidente de Europa. Entonces es como una especie de islote de la última aldea que quedó a salvo de este cambio lingüístico. Cuando los indoeuropeos llegaban, por algún motivo social que desconocemos, la población local en los diferentes lugares fue cambiando de lengua. Bueno, es impresionante, mucho que investigar acerca de, en este caso, del vasco y de por qué su permanencia a día de hoy, de esta rareza lingüística, de esta cuestión muy especial que tenemos también aquí en España. Como siempre, tanto que hablar, tanto que comentar y poco tiempo, Juan Luis. No lo comentaba al principio, pero tú a veces das charlas, conferencias, pues por ejemplo en el barrio del Oeste, ¿no? Me decías, para gente que a lo mejor no tiene absolutamente ningún conocimiento lingüístico, para acercarles esto, que es algo tan desconocido, que nos ha parecido muy interesante asomarnos un poquito a ello, con este catedrático de griego, que eres de Astorga, me has dicho al principio, que eso te llevó a tener una relación muy bonita desde niño con el mundo antiguo, y de ahí es de donde te viene la afición, ¿no? Efectivamente, además es como pasa en muchos otros lugares, me imagino, tus mayores te van diciendo, es que las ruinas son de origen romano, es que la ciudad es de origen romano, claro, es que los romanos preguntas, ¿no? vinieron y conquistaron. Y yo, con mi inocencia del momento, preguntaba, ¿conquistaron a quién? ¿No? Y desde entonces me empezó a interesar no solo el conquistador, sino también el conquistado. Y terminé haciendo filología clásica en Salamanca, y desde muy pronto interesándome por los conquistados, ¿no? Me parece que es la historia de los perdedores, en este caso, que a veces no le prestamos atención. Que realmente son más antepasados nuestros, los perdedores, que los ganadores de aquel enfrentamiento, ¿no? Bueno, antes de terminar, y en un par de minutos te voy a pedir muchas cosas, o sea que primero que nos recomiendes un libro. Sí, tengo aquí uno. ¿Qué me recomiendas? A ver, una cosa que supongo que tendrá que ver con esto que hemos tratado, ¿o no? A ver, cuéntame. Un poco. Este es un libro que escribió, creo que se publicó en los años 80. Es un historiador norteamericano, aunque afincado en Inglaterra, que se llama David Lowenthal, que murió en el 2018, casi centenario. El título es El pasado es un país extraño. Me llamó mucho la atención el título y empecé a leerlo, y
es que me gusta el tipo de reflexión que hace, ¿no? Yo creo que hay muchas personas sin ser conscientes de ello, tienen el pasado muy presente, valga la paradoja. El pasado forma parte de nosotros. A veces tenemos la ficción, y es falsa, de que solo vivimos en el presente. Ahora es el presente, pero cómo somos tiene que ver con nuestro pasado, indudablemente. Y este hombre reflexiona mucho acerca de el pasado es algo que sucedió, la historia es el intento de recuperar el pasado, la memoria es cómo filtramos el pasado nosotros. ¿No? Todo ese tipo de reflexiones. Una recomendación que nos parece sugerente. Muy interesante. Y en un minuto, dime una palabra que no te guste nada, que vamos a destruir. ¿Cuál es? A ver, las palabras pueden no gustarte por cómo suenan o por lo que significan. Claro. A ti... a mí no me gusta por lo que significa la palabra amnesia. Amnesia. Amnesia puede ser una condición médica, que tú por un problema físico o médico pierdes la memoria, o puede ser una actitud social o incluso cultural de no interesarte por lo que pasó antes. Pues nada, es así. Vamos, amnesia no me gusta. Alguien experto en la cultura clásica tiene que quemar, como no, amnesia. ¿Y una palabra buena para guardar en la caja? Pues casi un antónimo, recuerdo. Me gusta la etimología, porque amnesia significa lo que no pasa por la mente otra vez, etimológicamente, y recuerdo es lo que pasas por tu corazón. Claro. Claro, en la concepción fisiológica de los antiguos, el corazón es donde estaban tus capacidades mentales, ¿no? Así es. Entonces, el recuerdo es lo que tú pasas por tu corazón otra vez y así lo vuelves a vivir. Estupenda palabra para terminar. No se me ocurriría un final mejor para esta charla con Juan Luis, que es, como hemos dicho, catedrático de griego, que hoy pues, ha tenido a bien venir aquí hasta el Cerro de San Vicente para charlar un poquito sobre el pasado y para combatir la amnesia. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotras por la invitación y encantado de haberlo hecho. Nos vamos, damos las gracias de nuevo también a los responsables de este espacio del Cerro de San Vicente, que es un verdadero lujo en esta ciudad. Hay que venir e investigar más y ver más sobre nuestro pasado. Gracias por estar ahí, hasta la próxima edición.